No hay ámbito de influencia más destacado que aquel que en algún momento la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, describió como el líder del cártel mexicano de Sinaloa. La aprehensión de este individuo, cuya captura está sujeta a una recompensa de hasta $15 millones por cualquier información que conduzca a su arresto, lo convierte en la figura más perseguida en México. Junto con el ya detenido Rafael Caro Quintero, se le imputan innumerables delitos relacionados con la comercialización y el tráfico de sustancias ilícitas. Indudablemente, Ismael Zambada García, también conocido como el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero, personifica una figura icónica en el mundo del narcotráfico. El Mayo Zambada asumió el liderazgo del cártel de Sinaloa después de la captura del Chapo Guzmán, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado. En 1988, fundó esta organización criminal junto a Héctor El Güero Palma, quien también está tras las rejas. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento que lo ha convertido en un imperio internacional del tráfico de drogas, operando en más de 50 países. La discreción y la evasión de la exposición pública le han permitido mantenerse al margen de las fuerzas de seguridad. El Mayo Zambada dirige las operaciones internacionales del cártel de Sinaloa, según afirmó la DEA en 2018. Durante años, se enfocó en la gestión financiera del negocio y evitó cualquier conflicto que pudiera llamar la atención de la policía, siguiendo el enfoque empresarial de los capos sinaloenses, quienes consideraban que la violencia no estaba en sintonía con el negocio. El patriarca actual, Zambada, cuenta con 75 años de edad y su trayectoria en el mundo del narcotráfico se remonta a la década de los 70. Más adelante, se vio involucrado en un caso judicial en Estados Unidos cuando una red de negocios en México, dirigida por su exesposa e hijos, fue señalada como un centro de lavado de dinero. Tras la detención del Chapo Guzmán, se cree que la estructura del cártel de Sinaloa se dividió en 4 ejes, siendo Zambada el primero de ellos, seguido por los hijos del Chapo, Alfredo Archibaldo Joaquín y el tercer pilar de la organización, Rafael Caro Quintero, quien fue recapturado en 2022 y es conocido como el narco de los narcos. Por último, está Aureliano Guzmán, hermano del Chapo, también conocido como el Guano. Ismael Zambada ha tenido una suerte relativa en comparación con el Chapo y su propio hijo, Vicente Zambada Niebla, quien fue condenado a 15 años en 2019 por admitir ante un juez que había ordenado asesinatos y secuestros que perjudicaron a su padre y sus aliados. Con más de medio siglo en el negocio de las drogas, lidera una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su discreción y las conexiones con políticos y militares le han permitido eludir la justicia. En la zona que controla, se han compuesto corridos en honor a Zambada, donde es conocido como el Meseta, y otros lo llaman Padrino. Su nombre es reconocido por todas partes, y la gente lo busca constantemente. A diferencia de otros líderes legendarios, Ismael el Mayo Zambada no se oculta y permanece inmune a las detenciones, a pesar de haber presenciado la caída de todos los capos de la vieja guardia, como Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, tras la entrada en prisión de Joaquín el Chapo Guzmán. Zambada se ha erigido, sin lugar a dudas, como el líder supremo del crimen organizado en México. En Culiacán, Sinaloa, existe una capilla dedicada a Jesús Malverde, el santo de los narcos, donde capos, sicarios y delincuentes de toda índole le rinden homenaje. Este narcotraficante sigiloso, familiarizado con las montañas sinaloenses como si fueran la palma de su mano, encontró su camino en esas laderas, donde los primeros inmigrantes chinos empezaron a cultivar la adormidera a mediados del siglo XIX. Ismael Zambada nació en el pequeño pueblo de El Álamo en 1948. En una ocasión, convocó al destacado periodista mexicano Julio García, fundador de la revista Proceso, a algún rincón perdido de Sinaloa. La reunión quedó inmortalizada en una fotografía, con Zambada invitando a García a posar después de concederle la entrevista, publicada en 2010. En aquel tiempo, Zambada se desplazaba constantemente de un refugio a otro, eludiendo hábilmente a las fuerzas del ejército y la policía, situación que guarda similitudes con la actualidad. El capo admitió ante García que podría ser capturado, y cuando el periodista le preguntó cuándo creía que sucedería,
el esquivo y misterioso Mayo respondió, en cualquier momento, o tal vez nunca. También confesó que llevaba el miedo en su cuerpo todo el tiempo, como cuando escuchaba el sonido de los helicópteros sobre su cabeza mientras huía por los montes que conocía hasta en los detalles más pequeños, desde los arroyos hasta las piedras. Todo me atrapa si me quedo quieto o me descuido, afirmó. Zambada ha vivido medio siglo en el lado salvaje de la vida, iniciando su carrera a finales de los años 70 bajo las órdenes de Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo en el Cartel de Guadalajara. Este cartel fue el primer gran imperio del crimen organizado en México, controlando vastas plantaciones de marihuana y opio, y teniendo a la mitad de la policía de la ciudad bajo su nómina. Sin embargo, el asesinato encubierto de Enrique Camarena de la DEA en 1985, en el que el cartel estuvo involucrado, marcó el inicio del declive de sus actividades. Los tres grandes líderes terminaron en prisión, pero el Mayo continuó su carrera junto a otra leyenda del narcotráfico, el líder del Cártel de Juárez, conocido como el Señor de los Cielos por sus envíos aéreos de droga a Estados Unidos, hasta que se le dio por muerto en 1997. En aquel entonces, Zambada y Joaquín Guzmán, dos veteranos en el mundo del narcotráfico, trabajaron a sueldo para el Cartel de Guadalajara. Más tarde, en los primeros años de la década de 1990, se aliaron para establecer su propia empresa criminal junto a José Esparragosa, también conocido como El Azul, otro individuo enigmático que ha permanecido desaparecido desde 2014. Con una estructura de mando horizontal, el clan sinaloense gradualmente tomó el control de las plazas más importantes del país y amplió sus influencias en el extranjero. Sus enfrentamientos con los hermanos Arellano Félix, considerados los dueños de Tijuana, se hicieron célebres. Guzmán personificaba el arquetipo del líder intrépido y despiadado, mientras que Zambada siempre actuaba con discreción, evitando aparecer en público. Se le atribuye principalmente la coordinación logística del cártel y se dice de él que no es partidario de la violencia gratuita, delegando esas responsabilidades en sus subordinados. La primera captura de Guzmán en 1993 aumentó la notoriedad de Zambada, pero algunas de las hazañas de Guzmán, como su espectacular fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande en 2001, lo elevaron al estatus de ídolo entre muchos jóvenes del norte. Como afirmaría Zambada Aschere, el narcotráfico está arraigado en la sociedad mexicana y algunos de estos jóvenes, hijos de la ira y la miseria, podrían convertirse en los sucesores de los capós actuales. Zambada ayudó a Guzmán a escapar tanto en 2001 como en 2015, esta última vez a través de un sofisticado túnel. Sin embargo, Guzmán finalmente fue detenido por última vez en 2016 y extraditado un año después a Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua. La relación entre el cártel y la política mexicana se evidenció durante el juicio a Guzmán en Nueva York a finales de 2018, cuando familiares de Zambada, como su hijo Vicente y su hermano Jesús Reinaldo Zambada, alias El Rey, testificaron en su contra, revelando secretos de la organización y su estructura. Vicentillo, quien desde joven era uno de los principales responsables del cártel de Sinaloa, proporcionó detalles sobre la estructura, proveedores, distribuidores y sicarios, además de denunciar la relación entre los narcotraficantes y altos oficiales del ejército. El hermano de Zambada también compartió secretos y acusó a García Luna, exministro de Seguridad Pública durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, de recibir millones de dólares a cambio de su colaboración con los narcos. El último episodio de la sangrienta rivalidad que se libra en las profundidades de Sinaloa ocurrió el 5 de enero de 2023, cuando la policía detuvo a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, uno de los hijos de Guzmán. Hombres armados, conocidos como los Chapitos, causaron caos para distraer a las fuerzas del orden. Aunque la detención de Ovidio recibió gran atención mediática, no parece ser parte de una estrategia de alto rango, ya que no era un líder destacado de la facción del cártel. Sus tres hermanos, Iván, Alfredo y Joaquín, son los principales beneficiarios de su arresto. Su interés principal, antes que cualquier otra cosa, podría ser como informante. Si el ratón decidiera hablar, se uniría al selecto grupo de actores ilustres del narcotráfico, el hijo y el hermano de Mayo Zambada.
Para satisfacción de la DEA, un corrido sobre Zambada menciona que sus dólares y sus fusiles de asalto AK-47 lo protegen. Si las revelaciones hechas por sus familiares en un tribunal de Nueva York son ciertas, la impunidad de la que goza Zambada podría deberse a la participación de políticos, militares y policías. De momento, el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo continúa con sus asuntos, ya sea en el monte o en la ciudad, siempre vigilando su sombra y su negocio. ¿Tú qué opinas? Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.